¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Primer día de declaraciones en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. ¿Qué es eso lo que se juzga en la Audiencia Provincial de León? No la personalidad de la víctima, que es lo que pretende la defensa de las acusadas. El momento más intenso de esta jornada ha sido la declaración por la tarde de Montserrat González, la asesina confesa. Ha intentado exculpar en su declaración a su hija Triana y a la amiga de esta, la policía local Raquel Gago, y también ha dicho que no se arrepiente. Ni dudó ni le tembló la voz. Montserrat González reconoció el crimen de Isabel Carrasco porque su hija había caído en una depresión por su culpa. Lo decidió cuando la víctima salió reelegida presidenta del PP de León en 2011 y por lo tanto seguiría el acoso. Desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, porque iba a seguir haciéndole eso. No salió García Prieto, pues decidí matarla. Montserrat González no respondió a preguntas del fiscal o las acusaciones particulares, solo de su abogado. Ante él insistió en que la persecución de Isabel Carrasco se inició cuando la rechazó Triana. Quería tener relaciones sexuales con ella y entonces... ¿Su hija se lo contó a usted lo que había pasado? Sí, me lo contó. ¿Qué le había dicho? ¿Cómo había salido ella de la casa? Dijo que había salido corriendo y que se había ido. Gran parte de la declaración se centró en ese supuesto acoso. Montserrat asegura que temió por su hija, que adelgazó hasta 25 kilos, pero no la hizo partícipe de sus planes. Ella se opuso cuando le contó que iba a comprar un revólver. Me dijo que no se me ocurriera, que no. Montserrat González no se arrepiente de lo hecho. ¿Por qué tenía que irse de León? Si lo que le estaban haciendo la vida imposible era ella que se fuera. El interrogatorio también repasó los movimientos de la acusada el día del crimen. Asegura que actuó cuando tuvo ocasión y sin que supieran nada ni Triana ni Raquel Gago. Los argumentos de Montserrat los adelantaba por la mañana su abogado. Para el fiscal y la acusación particular no hay nada que pueda justificar el crimen y tanto el Ministerio Público como los letrados de la pareja y de la hija de Isabel Carrasco consideran que las tres acusadas participaron en la preparación y ejecución del asesinato. La defensa asegura que la policía tomó declaración a Montserrat de forma ilegal y que trató de ganarse su confianza con tretas. ¿Qué duda cabe que es un engaño y que tú tienes derecho a que no te engañe la policía? Y que el informe de la instrucción está manipulado. No han sabido ni determinar la hora, porque le ha interesado que sea la llamada después del crimen. Nos están mintiendo. Ha intentado eliminar de la lista el delito de atentado contra la autoridad. Pero no la han matado por ser presidenta. Lo hizo, dice, porque temió por Triana. Que ya llega un momento y se verá, que es decir, es que o mi hija o ella. Y ha intentado exculpar a Triana tanto de los preparativos como del plan de huida. Montserrat arrojó el arma, no se la entregó a Triana. El abogado defensor de Raquel Gago también ha incidido en las irregularidades del informe. Se están imputando una serie de hechos como ciertos cuando no se han acreditado. Y asienta su inocencia en el comportamiento en las horas posteriores al crimen. Trabajando, durmiendo en su casa, esperando que vengan a detenerla, con la pistola en el coche. ¿Eso casa con una intervención premeditada? Ha pedido a la sala que prime la presunción de inocencia. ¿Nos puede atender un minuto? El Ministerio Fiscal ha advertido al jurado. Fuera como fuera Isabel Carrasco, nadie tiene derecho a matar. Para remarcar que la víctima es la víctima, que a ella no se la juzga. Tanto él como las acusaciones particulares que representan a la hija de Carrasco, a su pareja y al Partido Popular han remarcado la frialdad del asesinato y han rechazado el móvil sexual. Esa novedosa historia recurre a ella después de haber estado 6 meses en prisión ya. Si Isabel Carrasco besó o no besó a Triana o trató de tener relaciones sexuales con ella, eso no se puede probar de ninguna manera. Han tratado de desmontar también los eximentes que pide la defensa. Ella tenía odio, sí, una inquina inimaginable, pero no era tonta, como hemos dicho, ni estaba loca, como comprobarán. La madre, por lo visto, es muy valiente, es muy tirada para adelante, pero la hija es muy inteligente, con una inteligencia muy por encima de lo normal. El plan fue perfectamente urdido y lo fue también por la amiga de Triana. Que las tres acusadas se pusieron de acuerdo para dar muerte a Isabel Carrasco, ejecutaron el plan con maldad y frialdad. Las tres eran necesarias, cada una con su perfil, con su función. Que querían vivir como vivían, como señoras. Querían vivir sin trabajar. Aseguran que no se conocerá el móvil, pero que su objetivo era vivir bien económicamente y demonizaron a Carrasco por impedírselo.
En un juicio tan mediático había que estar pendientes de muchos detalles, de muchos gestos de las tres acusadas. De las tres, el rostro más desencajado era el de Raquel Gago, la policía local amiga de Triana, que ha llegado caminando al juicio y que dentro de la sala no se ha comunicado ni con la propia Triana ni con su madre Montserrat. 9:15 de la mañana, el furgón en el que viajan Montserrat y Triana llega a la Audiencia Provincial de León. Vestidas casi igual, apenas las hemos podido ver unos segundos. Minutos antes de las 9, a pie, con semblante serio, llegaba Raquel Gago. Ya en la sala de vistas, madre e hija han estado sentadas juntas. Delante, muy cerca, la otra imputada. A lo largo de la sesión no hemos visto ninguna señal de complicidad entre las tres, sí entre Montserrat y Triana. Aquí han llegado a hablar. Desde este otro punto hemos visto uno de los pocos momentos en los que Triana ha roto su rigidez para escuchar a su abogado. Sin embargo, su amiga Raquel Gago se ha mostrado prácticamente inmóvil en todas las imágenes que hemos podido ver. Mientras escuchaban los pormenores del caso, Montserrat ha llegado a emocionarse, aunque apenas han sido unos segundos. De la escenografía de un juicio a la escenografía de la política. A las 8 de la tarde terminaba el plazo para registrar las solicitudes de grupo en el Congreso y al final Podemos no se ha salido con la suya. No solo no va a tener los 4 que pretendía, sino que además 4 diputados de Compromís se han desmarcado solicitando grupo propio. Vamos, un lío. A última hora del día, el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, intentaba explicar en rueda de prensa ese desplante de los diputados valencianos y el grupo confederal que han creado con las otras marcas. Seguimos esperando a los compañeros de Compromís que legítimamente han decidido intentar hasta el final, dentro de las normas de las propias instituciones, tener el grupo propio que ya se ganaron en las urnas. Respetamos esa vía, nosotros ya hemos construido un grupo confederal, un grupo de grupos, si quieren, y abrimos ese canal para que, si así lo deciden, se integren y sigamos trabajando juntos. Mientras tanto, el rey continúa recibiendo en Zarzuela a los grupos que sí han atendido a su llamada. Esta tarde Felipe VI ha recibido a los representantes de UPN y del PNV. El navarro le ha asegurado que votarán a favor de la investidura de Rajoy, mientras que la posición del vasco sigue siendo una incógnita. A diferencia de los que ya han hablado con el rey, Aitor Esteban ha rechazado comparecer en rueda de prensa para explicar qué piensa hacer su grupo en el debate de investidura. Ayer el rey ya dejaba entrever que es de los que creen que habrá que acudir de nuevo a las urnas. Hoy Mariano Rajoy le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez un gran acuerdo de gobierno con el PP y que abandone el sectarismo. Desde el sectarismo, la negación a hablar, a dialogar y a intentar llegar a algún tipo de acuerdos, no se construye absolutamente nada. Sinceramente, yo no voy a actuar así. Creo que hay que respetar la voluntad de los españoles. La voluntad de los españoles fue primero el Partido Popular, segundo el Partido Socialista. Oiga, no hay otra forma posible de gobierno. Pongámonos de acuerdo como han hecho en Alemania, como han hecho en Austria. Y es decir, Rajoy, que apuesta por la gran coalición para que minutos después salga Pedro Sánchez con el no pintado en la cara. El líder socialista le ha vuelto a dar calabazas al PP y hoy ha aprovechado un desayuno informativo del alcalde de Valladolid, en Madrid, para intentar demostrar que un acuerdo entre socialistas y Podemos sí que puede funcionar. Pedro Sánchez no ve a Rajoy con la actitud adecuada para alcanzar los apoyos necesarios que le permitan seguir siendo presidente del gobierno. Aquí en Madrid andan preguntando el estado de las negociaciones de Rajoy con otras fuerzas políticas. Extraña que nadie sepa nada, pero no se inquieten. No es porque el Partido Popular sea discreto, es que no las hay. Rajoy es un político con un proyecto agotado, asediado por la corrupción y aislado, incapaz de acordar con nadie más que consigo mismo. Lo ha dicho en presencia de Óscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid, al que ha puesto como ejemplo por forzar un cambio de gobierno a base de aunar fuerzas de izquierda. Y el mensaje tiene dos palabras: cambio y pacto, o lo que es lo mismo, alcanzar el pacto para producir el cambio.
Puente cree que Sánchez debe negociar con otros partidos su investidura como presidente del Gobierno, aunque no le garanticen un pacto estable con mayoría absoluta. En ese sentido, dice que su experiencia con el apoyo recibido por la marca de Podemos en Valladolid es buena. El apoyo de Podemos, de Sí se puede Valladolid, está siendo absolutamente leal. Hasta ahora están poniendo muy por encima de intereses cortoplacistas, como he dicho antes, el interés de ciudad. De todo ello se ha hablado en una jornada celebrada en el Hotel Ritz de Madrid para analizar el desarrollo de las ciudades inteligentes. ¿Alguna de las piezas para resolver este puzzle, quizás las piezas definitivas, las tiene en su poder Podemos, que es quien puede dar o no dar la llave de la Moncloa a Pedro Sánchez? Hablamos con Pablo Fernández, que es el secretario general de la Formación Morada en Castilla y León. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de que hablemos acerca de los acuerdos, no acuerdos para formar gobierno en nuestro país, esto que se está produciendo estos días en el Congreso, en el Senado, en torno al intercambio de diputados, senadores, ¿cree que lo entiende la ciudadanía? ¿No es un poco un juego político que igual al ciudadano no le gusta? Bueno, yo creo que es una cosa que ha sucedido en más legislaturas. Se han cedido a veces diputados de uno u otro color para que haya grupos que puedan conformar distintos grupos parlamentarios propios. Sí que creo que la ciudadanía es una cuestión que tampoco le interesa mucho, pero bueno, también creo que es indicativo de las contradicciones que hay algunas veces en algunos partidos políticos, que en ocasiones sí están dispuestos a interpretar con más laxitud los reglamentos de las cámaras y en otras no. Pero en algún momento al ciudadano lo que le da la sensación es que los partidos, y en este caso meto a todos, lo intentan hacer solo para pillar subvención. Bueno, desde luego ese no es nuestro caso. Desde Podemos siempre hemos dicho que nosotros, en el caso de conformarse 4 grupos parlamentarios, renunciaríamos a todas las ventajas en materia económica, incluso en intervención en tiempos en la Cámara. Para nosotros es una cuestión de reconocer la plurinacionalidad en España. Y yo creo que a la ciudadanía lo que le interesa es que todos, de una vez, nos pongamos a resolver los problemas de la gente, la pobreza, el paro, la precariedad, y dejemos de hablar de sillones que a la gente no le interesa. Evidentemente, para eso ha venido también Pablo Fernández a la entrevista, para que nos intentes desvelar cuáles son las intenciones de Podemos cuando llegue el momento de la verdad y cuando llegue el momento, si llega, que parece que va a llegar, en el que Pedro Sánchez abiertamente, aunque ya lo está diciendo, les pide a ustedes que le den su apoyo para poder formar gobierno. ¿Cree que eso va a ocurrir? Y si eso ocurre cuando se reúnen los círculos de Podemos, ¿usted qué va a decir? Pues yo lo primero que estoy es a la expectativa. Yo creo que Pedro Sánchez está reiterando hasta la saciedad su intención de ser presidente del Gobierno, pero nosotros preguntamos ¿para qué quiere ser presidente del Gobierno? Yo imagino que cuando nos llame a negociar, nos llame a hablar, que nosotros estamos absolutamente dispuestos a sentarnos a dialogar, nos explique el proyecto de país que él tiene, porque yo imagino que quiere ser presidente para algo. Hasta ahora nosotros no sabemos para qué quiere ser presidente porque no ha demostrado que tenga ningún proyecto de país. Nosotros yo creo que, para entendernos, hay 3 ejes fundamentales. Nosotros decimos que en este país las políticas del Partido Popular, las políticas de la austeridad y de los recortes han conducido a un empobrecimiento tremendo de la mayoría social de este país. El señor Pedro Sánchez tiene que decir si se va a venir a lo que dice Moscovici, la Comisión Europea, que ha dicho que en España tienen que hacerse recortes por 10.000 millones de euros. Nosotros consideramos que la mayoría social no puede seguir soportando esos recortes y esa austeridad. El segundo eje, consideramos que la ciudadanía reclama una regeneración democrática. Y una de las cosas que tenemos que acabar son con las puertas giratorias. Yo creo que el Partido Socialista tiene que decir si va a dejar de tener miembros de su partido en los consejos de administración de las grandes empresas o va a seguir haciéndolo. Y un tercer eje también es el modelo territorial, que nos explique qué tipo de proyecto tiene el Partido Socialista para este país, porque hasta ahora no sabemos qué pretenden hacer. Usted lo ha situado como tercer eje, pero en su momento, al día siguiente prácticamente de las elecciones, Pablo Iglesias dijo que su primera línea roja era que se celebrara un referéndum, no reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Sinceramente... ¿Se está borrando esa línea roja? Es que en Podemos nunca hemos hablado de líneas rojas. En Podemos hemos hablado que tenemos un proyecto de país que pasa por la unidad de España. Desde Podemos apostamos por la unidad de España, pero dentro de esa apuesta consideramos que la forma de solucionar el problema que hay en Cataluña, y un problema que existe, sería dar la voz a los catalanes y a las catalanas. Y nosotros estimamos que con el proyecto de país que tiene Podemos, los catalanes y las catalanas van a querer participar en un proyecto común de una España más fuerte, más digna, más justa y mejor. Pero claro, ese derecho no sería solo para los catalanes, también tendría que ser para los gallegos, y las mareas de hecho también lo están pidiendo, para los valencianos, para los vascos.
Bueno, donde ahora mismo existe un problema que es evidente y que es palmario es en Cataluña. De hecho, hemos entrado en una dinámica que consideramos es peligrosa con la investidura del presidente de la Generalitat hace escasos días, y considero que ese problema hay que afrontarlo. No hay que dejarlo estar, porque así lo único que hacemos es generar más independentismo y generar más ruptura entre los españoles. Pero sabiendo que eso en el Partido Socialista no iba a tener aceptación, porque evidentemente las presiones hacia Pedro Sánchez iban a ser y están siendo evidentes, muy fuertes, ¿no cree que fue una medida con la que Pablo Iglesias en cierto modo cerró la posibilidad a un acuerdo, en principio? Yo de verdad que considero que no. Insisto, nosotros nunca hemos hablado de líneas rojas. Yo la expresión línea roja sí que la he escuchado en el Partido Socialista. Nosotros nos avenimos a cualquier tipo de diálogo y a cualquier tipo de negociación. Nosotros, Pablo Iglesias, lo primero que dijo después de las elecciones es que ni por activa ni por pasiva íbamos a permitir un gobierno del Partido Popular que continuase con los recortes y con la austeridad. Lo que ahora se trata de dilucidar es si el proyecto que tiene el Partido Socialista pasa por continuar con las políticas del Partido Popular o pasa por variar y hacer unas políticas sociales y unas políticas que redunden en el bienestar de los españoles y de las españolas. Pero en cualquier caso, ¿el referéndum forma parte, por así decirlo, de la esencia de Podemos o es una imposición de esas marcas de las que hablábamos antes? No es una imposición, es una convicción. Nosotros dentro de nuestro proyecto de país creemos que la unidad de España pasa por dar voz en aquellos territorios en los cuales hay una inquietud en ese sentido. Pero insisto, nosotros desde el primer momento hemos dicho que apostamos siempre por la unidad de España. Hay cosas que sorprenden, por ejemplo lo que hablábamos antes, sorprende que el Partido Socialista en el Senado ceda senadores para que un grupo independentista, como es Esquerra Republicana, pueda conformar un grupo parlamentario propio. Yo creo que eso es incompatible con que ellos digan que hay líneas rojas que el Partido Socialista no quiere traspasar. Yo creo que en política estamos en un momento de altura de miras, en un momento en el que hay que tener mucha generosidad, mucha responsabilidad y hay que dialogar y hablar absolutamente de todo con toda normalidad. Y tal y como están las cosas en estos momentos, a estas alturas del partido, ¿usted cree que la repetición de las elecciones es la alternativa más factible? Yo creo que sería el peor escenario posible. Creo que sería el peor escenario posible, pero es una hipótesis que es posible. Bueno, insisto, quedan tiempos de diálogo, quedan tiempos de negociación y nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con todo el mundo, incluido con el Partido Socialista, pero lo que te decía antes, esperando que nos expliquen qué proyecto de país tienen, qué modelo de país tienen y qué políticas quieren desarrollar. Lo que se dice, lo que comentan muchos expertos es que de repetirse las elecciones uno de los más beneficiados sería Podemos, que incluso podría llegar a adelantar al Partido Socialista, y lo decía una reciente encuesta, por ejemplo, publicada en El País. Pero en el caso de Castilla y León, todos estos mensajes que se están escuchando en torno al modelo territorial, ¿no creen que podría perjudicar los intereses electorales de Podemos en nuestra comunidad? Yo considero que no, porque, insisto, abogamos por la unidad de España. Ahora, tenemos un proyecto de país y tenemos soluciones a los problemas que acaecen y acontecen en España, y nuestra solución pasaría, en el caso de Cataluña, por dar la voz y la palabra a los catalanes y a las catalanas, pero insisto, siempre desde la premisa que nosotros apostamos por la unidad de España. Bueno, quedan muchos días por delante para saber definitivamente qué es lo que va a pasar con el gobierno, si es posible formar un gobierno en nuestro país o si tenemos que ir a unas nuevas elecciones, pero quiero también aprovechar la entrevista con Pablo Fernández para hablar de asuntos más cercanos, porque también hoy ha sido un día de bastante actividad en las Cortes, ¿no? Usted ha declarado hoy que es optimista, que ve cercano un acuerdo para la remodelación de la mesa de las Cortes, cuando hace no demasiado tiempo parecían evidentes las distancias que mantenían con el Partido Socialista. Había un enfado latente con Luis Tudanca, ¿no? Bueno, ha habido un desencuentro, ha habido disensos que yo creo que entran dentro de la lógica política. Yo creo que cada partido tiene su línea de actuación y es evidente que a veces confrontemos en aspectos concretos, pero yo creo que en este asunto, en el asunto de la mesa de las Cortes, partiendo de la base que es un asunto secundario, porque es verdad que a la ciudadanía tampoco le interesa mucho, sí considero que es necesario que se refrende el acuerdo que ratificamos los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, que la mesa al final sea una mesa plural que represente lo que votaron los castellanos y leoneses. Y yo confío en que al final las relaciones, que es verdad que han sido en algún momento tensas, yo creo que todo se va a reconducir, va a volver al cauce anterior y al final tendremos una mesa plural en nuestras Cortes. ¿Y esto cuándo puede estar solucionado? ¿En el próximo pleno? Yo espero que en el próximo pleno. Sería lo más deseable, creo, para que de una vez dejemos de centrarnos en este tema y empecemos a hablar de los problemas de los castellanos y leoneses. Yo, después de la conversación que he mantenido con Luis Tudanca, sí que confío en que en el próximo pleno podamos tener una solución. ¿Y cómo quedaría configurada definitivamente
efectivamente. ¿Y cuántos liberados habría, Mayunes? Pues quedaría conformada como firmamos hace un mes y medio. Tendría el Partido Popular 3 representantes, luego uno el Partido Socialista, uno Podemos y uno Ciudadanos. Bueno, y respecto a otro de los asuntos que también nos tienen pendientes durante estos días de las Cortes de Castilla y León, es la famosa comisión que investiga la adjudicación de parques eólicos en nuestra comunidad. Ha dicho el Partido Popular que espera que en el mes de marzo estén ya las conclusiones. Usted ha dicho que piano, que igual todo eso es muy precipitado. Sinceramente yo creo que se han precipitado desde el Partido Popular, porque además eso conllevaría un fracaso de nuestra comisión de investigación. Las comisiones requieren un tiempo, requieren un estudio, todavía ni siquiera hemos podido acceder a toda la documentación, todavía ni siquiera han comenzado las comparecencias y no podemos constreñirnos ni podemos limitarnos a nosotros mismos. Mañana tendremos otra vez una reunión de la comisión y hablaré con el Partido Popular porque considero que se han equivocado y que desde luego esas declaraciones de hoy perjudican a la comisión y perjudican incluso a las Cortes. ¿Qué espera de las comparecencias que se van a producir, creo que a partir del 3 de febrero, ¿no? Sí, a partir del 3-4 de febrero. Pues espero que puedan aportar luz y que puedan ayudar a clarificar qué ha sucedido en toda esta trama. Aparte de la documentación, que evidentemente es fundamental, escrutarla, escudriñarla y estudiarla en profundidad, las comparecencias de aquellas personas directamente implicadas en el asunto yo creo que van a ser muy esclarecedoras y que puedan aportar mucha luz a un asunto en el que francamente hay partes implicadas que creo que se debe esclarecer por el bien de todos y de todas. Por cierto, y volviendo durante un instante a la política nacional, ustedes fueron mucho más discretos cuando tomaron posesión de sus cargos como parlamentarios regionales. ¿Sus compañeros no dieron demasiado espectáculo la semana pasada en el Congreso? Sinceramente yo creo que no, y lo digo convencido. Yo creo que la toma de posesión de mis compañeros pues fue un reflejo de lo que es España. O sea, hay personas que llevan el pelo largo, hay personas que van en camisa, otras que pero llevan no lo digo jersey. por la estética cada uno es libre de decir como quiera, pero igual eso de decir que por fin ha llegado el pueblo al Congreso de los Diputados, no sé si era faltar el respeto al resto de parlamentarios que han estado representando también a los ciudadanos. Yo considero que lo que sucedió el otro día forma parte de la normalidad y la realidad de este país, y a mí lo que más me preocupó del otro día es ver a una persona como Gómez de la Serna sentado en un escaño en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que verdaderamente me preocupa y me produce repulsión. Muchísimas gracias, Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues como les decía, el Partido Popular pretende que en marzo estén listas las conclusiones de esa comisión que investiga en las Cortes Regionales la adjudicación de los parques eólicos. Ahora los miembros de esa comisión tienen de plazo hasta el 3 de febrero para analizar los 4 millones de folios de los más de 1000 expedientes. El 5 de febrero se marcarán las comparecencias que arrancarán a finales de ese mes. El PP asegura que comparecerán todos los que tengan relación con la tramitación de los expedientes y piden a la oposición, sobre todo a los socialistas, que no hagan de esta comisión un circo mediático. Invitamos al resto de los parlamentarios a que si encuentran alguna anomalía, alguna irregularidad en la Administración, no den una rueda de prensa, sino acudan a la Fiscalía como es obligación, pues si no, pensaríamos que realmente no sería una anomalía, una irregularidad lo que han encontrado, sino una voluntad de hacer crecer el circo mediático en lo que algunos pretenden convertir esa comisión. Ya lo ven, un día más tenemos bastante material para abordar en nuestro tiempo de tertulia. Un tiempo de tertulia que esta noche vamos a compartir con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con Cecilio Lera. ¿Cuánto tiempo, Cecilio? Buenas noches. Hemos estado trabajando, hemos estado muy liados. La de cosas que tienes que decir tú con tu colmillo retorcido, ¿eh? Bueno, luego te preguntaré. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar primero leyendo la prensa porque en breve me quiero marchar otra vez hasta León para hablar con el director del Diario de León, con Joaquín Sánchez Torné, para que nos cuente la última hora del juicio por el crimen de Isabel Carrasco, un juicio que ocupará muchas primeras páginas. Efectivamente, ¿no? Prácticamente todos los titulares principales de las primeras páginas de los diarios de Castilla y León. Diario de León abre su portada con este titular: si no la mataba yo, iba a morir mi hija. No estoy arrepentida, de Montserrat González, asesina confesa de Isabel Carrasco. El norte de Castilla era Isabel Carrasco o mi hija también, palabras de Montserrat González. La nueva crónica de León lo volvería a hacer, también parte de la testificación de Montserrat González. Diario ABC, si no la mato yo, habría tenido que ir al entierro de mi hija. Diario de Ávila, ya cambiando de asunto, aunque también el Diario de Ávila lleva en portada la imagen del juicio.
pierden 15.000 pruebas diagnósticas del hospital por un error al copiarlas. Diario de Soria. Soria recibirá 150 millones de euros a través del Plan del Duero. Es un dinero que se va a invertir en la mejora de las depuradoras y redes de conducción de agua y también en el canal de regadío de Campillo de Buitrago. El Día de Valladolid. Puente, el alcalde de Valladolid, anima a Pedro Sánchez a intentar gobernar en minoría. Y, por último, La Razón. Fitur, escaparate del potencial cultural de ocio, turismo y naturaleza de Castilla y León. Mañana se inaugura la Feria Internacional de Turismo en Madrid y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de la oferta que presente hasta allí a todo el mundo nuestra comunidad. Ernesto, ¿qué viñetas me estás? Pues mira, te traigo dos viñetas, la del clavo en el Día de Valladolid, sobre pasarlo bien. Vemos a dos jóvenes, dice, ayer me lo pasé fenomenal, dice, sí, ¿qué te compraste? Y la de Sansón en el norte de Castilla, nos muestra a los niños yendo al colegio y dice, ¿en serio, tu padre es diputado? Dice que sí. ¿De qué partido? Dice, aún no lo sabe. Con toda razón, porque con tanto cambalache y tanto mamoneo con los diputados y con los senadores, no sé en qué grupo va a acabar cada uno. Bueno, antes de la tertulia volvemos a hablar por teléfono con el director del Diario de León para que nos haga de cronista de tribunales y nos cuente sus sensaciones tras el primer día del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Joaquín Sánchez Torné, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en tu periódico habéis titulado con una de las frases del día, sin lugar a dudas, una de las frases, o dos de las frases que se han escuchado en la declaración de Montserrat González: si no la mataba yo, iba a morir mi hija, no estoy arrepentida. O sea que queda sí, claro. Lo cierto que es una frase tremendamente contundente, ¿no? Lo que contrasta con la forma en la que lo dice, ¿no? Montserrat, durante toda la declaración de esta tarde, mantiene una actitud muy taimada, habla muy despacito, habla muy bajito, incluso en un momento dado el fiscal y el juez le piden que intente hablar un poquito más alto porque no se le escucha. Insisto que contrasta la forma en la que relata cómo mató a Isabel Carrasco con el tono de voz y con los llantos que en algún momento de la declaración irrumpe en ellos, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver exactamente mañana qué ocurre con la declaración de Triana y con la declaración de Raquel Gago, que yo creo que son muy importantes después de que hoy, durante toda su declaración, Montserrat tratara de exculparlas y dijera que no tuvieron nada que ver en el asesinato. Claro, al final la declaración de Montserrat se ha ajustado al guión previsto, ¿no? A la que todos nos imaginábamos que iba a pasar, evidentemente. Claro, hombre, lo que ocurre es que la declaración estaba un poco dirigida, ¿no? Yo creo que estaba muy preparada con su abogado defensor, porque hay que recordar que en ningún momento responde a las preguntas del fiscal ni a los abogados de la acusación particular, ni del PP, ni de la hija de Isabel Carrasco, de Loreto, ni tampoco de la pareja sentimental de Jesús. No contesta ninguna de sus preguntas y solo contesta las preguntas de su abogado. O sea, es perfectamente interpretable que la declaración estaba muy preparada. ¿Te ha sorprendido la imagen tan demacrada con la que ha aparecido en el juicio la amiga de Triana, la policía local, Raquel Gago? Pues sí, la verdad es que todo el mundo ha comentado que estaba muy deteriorada, ¿no? En fin, como mucho más mayor de lo que teóricamente es. Lo que ocurre es que tampoco yo la conocía previamente, ¿no? Lo único que tenemos es la foto que hemos publicado todos los periódicos de su ficha policial y obviamente de eso hace ya bastantes años, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el sufrimiento que lleva por la etapa que pasó en prisión y la etapa que lleva en libertad condicional, pues me imagino que le ha pasado factura, ¿no? Independientemente de que luego sea culpable o sea inocente. ¿Y qué esperar de la jornada de mañana? Bueno, yo creo que como ya dije ayer, lo que creo que es más importante es la declaración de Raquel Gago y a ver si es posible que se diluciden las dudas de su participación o no. Hombre, supongo que mañana eso no se va a producir, porque hay que recordar que prácticamente es un mes de declaraciones de testigos y hay mucho que decir todavía, ¿no? Gracias, Joaquín Sánchez Torné, director del Diario de León. Gracias, buenas noches. Muy bien, a vosotros buenas noches. Buenas noches, seguiremos hablando, por supuesto, porque evidentemente, como se pueden imaginar, este juicio ocupa no solo las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, sino que también es un asunto por la figura que representaba Isabel Carrasco en todos los medios nacionales. Estáis siguiendo este juicio, ¿no? Este caso. Sí, claro.
Sí, como no puede ser menos. Isabel era una mujer muy conocida, una mujer popular, una mujer controvertida, una mujer genial para unos, para otros era una persona excesivamente dura. Nadie le puede negar su afán de trabajo, porque era una mujer trabajadora impecable, era una mujer que no paraba, podía trabajar perfectamente 15 horas. Y claro, un final trágico como el que tuvo esta mujer, pues hombre, no se esperaba y marca mucho a una región. Evaristo. Pues es muy impresionante este juicio, ¿no? Son 4 mujeres, una fallecida y 3 acusadas. Las relaciones entre ellas, las relaciones de la autoridad, el poder que tenía Isabel Carrasco con relación a estas otras mujeres. A mí me hace pensar que efectivamente el juicio es por el asesinato execrable, sin ninguna duda, de Isabel Carrasco, pero yo creo que también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que, tal y como describen a Isabel Carrasco, habría que examinar hasta qué punto hay un abuso de poder, hasta qué punto hay un atenuante, hasta qué punto una persona se siente indefensa ante una autoridad incuestionada, incuestionable. Repito, el asesinato es execrable, no tiene ninguna justificación, se ha tomado justicia por su mano, no cabe duda. De la personalidad de la Pero me llamaron la atención unas declaraciones de Eduardo Fernández, presidente del PP de León, diciendo: no estamos juzgando a Isabel Carrasco, evidentemente no estamos jugando a Isabel Carrasco, estamos jugando en los hechos. Exactamente, pero en todo crimen hay atenuantes y hay agravantes. Y en este caso, a ver, está muy relacionado con lo que vamos a hablar después. Es decir, el papel de los políticos, el control a los políticos, el control del poder, que son delegados del pueblo para administrar el bien común. Es decir, yo creo que todo eso tiene su aquel. Yo no conocía personalmente a Isabel Carrasco, pero lo que oyes de unos y de otros, bueno, pues te llama la atención, ¿no? Lo que ha comentado un poco Cecilio. Yo sí la conocí como cliente y la conocí como política. Yo me recuerdo sus años de consejera, pues tuve varios encuentros con ella. Y era una mujer dura, era una mujer que siempre te marcaba una distancia, pero nunca la pillabas. Es decir, cuando le preguntabas una cosa de su departamento como consejera, siempre tenía la respuesta adecuada, o sea, sabía defenderse, era una mujer que conocía bien su papel. Bueno, en cualquier caso, evidentemente mañana vamos a seguir muy pendientes de esa segunda jornada del juicio, la tercera, pero al final la segunda jornada en lo que se refiere a las testificales, a los momentos en los que vamos conociendo las declaraciones de las acusadas por el crimen de Isabel Carrasco, de la que fuera presidenta de la Diputación de León. Pero vamos ya de lleno con la crónica política de otra jornada bastante entretenida que ha terminado con ese, no sé cómo denominarlo, ese intento de Podemos por tener sus 4 grupos parlamentarios en el Congreso. Al final no ha podido ser, y las explicaciones que daba Íñigo Errejón, el responsable de política de la formación morada, diciendo además que dentro de su grupo plurinacional, de su confederación de grupos, habrá 4 diputados, los que pertenecían estrictamente a Compromís, que no van a formar parte del grupo, sino que se van a ir por su cuenta si les dejan irse por su cuenta, porque eso todavía está por ver. Bueno, menudo lío, ¿no? Al final, esta nueva política también da una sensación de que lo importante es repartir escaños, es repartir, no sé, el dinero de las subvenciones. ¿No están dando desde un principio también un poco mal ejemplo? Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En España hemos tenido 4 años, o llevamos bastantes años, con una crítica muy fuerte al bipartidismo. En las últimas elecciones se ha acabado el bipartidismo, han entrado muchos partidos en jaque, hay muchos más partidos, pero hay una cuestión clara. Los españoles de a pie que hemos criticado el bipartidismo, ¿estamos preparados para el nuevo escenario que se nos ha puesto? Es un problema, porque es que ahora, claro, todo el mundo está, ¿qué pasa? Pues claro, lo de Podemos, pues lo tenía que tener muy claro. Desde el año 82, el artículo 23.2, para evitar lo que tuvimos nosotros los socialistas, que teníamos 3 grupos parlamentarios en la época de Adolfo Suárez, pues lógicamente se tomaron unas medidas en el 82 para evitar esa duplicidad del mismo grupo político partido en 3. Y claro, lo de Podemos era impensable, o sea,
a pesar de que iban todos en Podemos, no pueden pensar en 4 partidos políticos. Lo que pasa es que ha habido una cosa torcidera. Si os recordáis, la primera que metió la pata fue la vicepresidenta del Gobierno. El mismo día que leyó los resultados electorales, no dijo Podemos 69 escaños. Fue diciendo Compromís tantos, Mareas tantos, Podemos tantos y En Común tantos. O sea que empezaron ya desde el propio siguiéndoles el juego a los propios de Podemos. encendiendo el fuego para ellos. O sea, Evaristo, ¿a ti qué te parece? Pues efectivamente, yo creo que habría que poner en el Congreso, en el frontispicio del Congreso, todo por la pasta, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, porque es que, a ver, que los de Podemos trapichen de esa forma para conseguir las subvenciones, o los de Esquerra Republicana, o el PSOE cediendo senadores al grupo de Esquerra Republicana, es que al final dices, pero vamos a ver, y todo lo que me has contado en la campaña electoral, de transparencia, de austeridad, de que yo soy la nueva política, porque además coincide con una información que ha salido hoy en relación con Pablo Iglesias, que ha cobrado 100 y pico mil euros el año pasado. Entonces dices, oye, a mí me parece muy bien que cobres 100.000 euros, pero luego no me sermones, no me sueltes homilías, que paso ya voy a misa. O sea, o predicar o dar trigo, pero... Claro, en el Congreso, en las últimas horas, hemos visto cómo se intercambiaban cromos, se intercambiaban diputados de cara a configurar grupos que igual, como el de Izquierda Unida, ERC y Bildu, van a durar apenas 48 horas, pero que les han permitido, por ejemplo, recibir la subvención correspondiente. Pero es que todo esto viene de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado, y ahí sí que quiero que hables porque algo tendrás que decir, cuando fue el Partido Socialista el que cedió 4 senadores a 2 grupos independentistas, a Democracia y Libertad y a Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues yo estoy completamente, quedé como quedó Fernández Vara. No lo entiendo cómo desde el Partido Socialista, un partido vertebrador de España, un partido centralista, un partido que entiende las regiones, que nuestro partido, que el Partido Socialista Obrero Español ceda a los partidos separatistas de la Unidad de España, le ceda 2 parlamentarios a cada grupo para que tengan voz en un parlamento donde lo único que van a solicitar es secesionarse de España, lo entiendo como el mayor error que ha cometido en los últimos tiempos el Partido Socialista. Y todo esto, hay una cuestión clara, El muñidor de todas las historias tiene una marca en común, tiene en el Ayuntamiento de Ponferrada es lo mismo. Óscar López, eso es una cosa, yo nada más ver la jugada dije, vaya hombre, se ha vuelto a lucir el ex líder de Castilla y León. Es una cuestión muy clara, es una jugada propia de su mano, propia de sus ambiciones y propia de la forma de ejercer la política de yo te doy, tú me das. Y eso no vale en este momento. Tenemos un problema muy gordo en España, que es el separatismo, sobre todo con Cataluña. Y creo que la unidad de España es, en este momento, innegociable con nadie. Por lo tanto, considero un error grandísimo que el Partido Socialista haya cedido 2 senadores a Esquerra y 2 senadores a la antigua Coalición Democrática de Cataluña. Ha sido muy llamativo. Yo estuve escuchando la comparecencia en el Congreso de Íñigo Errejón con el representante de la sección catalana de Podemos y de la Marea Gallega, que no llegó a hablar. Y Errejón decía que era una lástima que en este nuevo Congreso no se dieran cuenta que la pluralidad y la diversidad de España tenía que estar también representada en la pluralidad de los grupos. Pero claro, a la vez, en esa misma comparecencia faltaba el representante de Compromís, porque esa pluralidad que decía que ellos se iban a aplicar hacia adentro, ya que no les dejaban visualizar en la composición de grupos, iban a aplicar hacia adentro, esperemos que no tenga la misma consecuencia de pérdida de un grupo que ha tenido ya en este proceso, ¿no? En cualquier caso, todos estos movimientos y sobre todo las cesiones realizadas por el PSOE la semana pasada, no solo a ERC y a Democracia y Libertad, también en la víspera al PNV, al que le cedió su puesto en la mesa del Senado. Claro, ellos dicen que no, que todo esto es cortesía parlamentaria, pero esto lleva un trasfondo, es decir, es un intento de, pues eso, me debes un favor. Nadie da nada a cambio de nada. Y menos en política.
Yo creo que evidencia una serie de pactos que hay soterrados, bajo cuerda, bajo la mesa, en la línea de gobernar a costa de lo que sea. Yo lo que veo es lo siguiente, resumiendo mucho. 1, Sánchez o gobierna o está muerto. 2, Rajoy, si él le preocupa tanto el futuro de España y el obstáculo es él, que se quite de en medio. Ciudadanos, lo que le preocupa es que haya nuevas elecciones, pues entonces perdería muchísimos escaños. Resumen, a nadie le preocupa España. Todos se preocupan exclusivamente de sí mismos, de su culo, con perdón, y de su escaño donde lo ponen. Eso es muy triste, ¿no? Es muy triste y a uno se le quita la ilusión y se le quita la confianza en toda esta gente, en nuestros representantes públicos. Pero simultáneamente hoy sale una noticia del Fondo Monetario Internacional diciendo que España va a crecer más que Estados Unidos, el doble que Francia y un 1% más que Alemania. Todo eso se puede ir al garete si estos señores no se enteran de que se ha acabado el bipartidismo, que son los únicos que no se han enterado son ellos. Les hemos dado un mandato en las urnas para que se pongan de acuerdo y para que dejen de preocuparse exclusivamente de sí mismos y un poquito más del futuro del país. Yo no sé si te quiero preguntar a ti, precisamente como alcalde socialista, que sigue siendo, y como socialista de toda la vida, después de tantos años de democracia, ¿por qué parece más difícil o prácticamente imposible un acuerdo entre PSOE y Partido Popular para temas fundamentales? Yo no estoy hablando que estén de acuerdo absolutamente en todo, ni muchísimo menos. ¿Más difícil ese acuerdo o imposible ese acuerdo? Y sí que es más fácil uno con Podemos. Bueno, yo creo que el y con los nacionalistas, por ejemplo. Yo creo que el problema que te ha tenido unirse al Partido Popular ha sido la forma de gobernar que ha tenido estos últimos 4 años. El orden y mando que ha tenido es que hay que pensar que en una legislatura de 4 años no ha admitido ni una sola enmienda a ninguna de sus leyes. Ni una sola enmienda. Entonces él mismo se ha creado muchos enemigos. Se han creado muchos enemigos. De hecho, Rajoy no pacta con nadie. No pacta creo que ni con su grupo. No ha dado el paso hacia adelante. Te voy a decir una cosa. Yo no lo hubiera visto difícil si en un principio no se hubieran enquistado tanto las cosas. Si desde el primer día, porque hay una cuestión clara. El mandato de los españoles ha sido gobierne, señor Rajoy. A pesar de que está usted en minoría, es usted el que tiene que formar gobierno. Pero automáticamente... Señor Rajoy, no. Partido Popular. Partido Popular. Partido Popular. Pues nosotros no elegimos a las personas, elegimos a los partidos, hoy por hoy. El señor del Partido Popular, son ustedes la mayoría, o sea, la mayoría minoritaria, son ustedes que tienen que formar gobierno. Pero desde el primer momento se han quedado hacia atrás, han pedido responsabilidades a la oposición. Es que no hago gobierno porque este no pacta conmigo. Inténtalo, intenta formar gobierno y ves los resultados que te van a decir. ¿Qué te van a contestar el resto de partidos? Que hasta ahora no se ha hecho. Y claro, esa forma de gobernar que tuvo y esa cerrazón que ha tenido continuamente en estos 4 años el señor Rajoy no le ha hecho amigos, le ha hecho enemigos acérrimos en el Parlamento. De hecho, en la elección de la mesa del Parlamento parece, según confesión de Albert Rivera, que él habló con los dos, pero los dos no hablaron entre sí en ningún momento. Pero bueno, tenemos experiencias, y no muy lejanas, de acuerdos en cuestiones muy sensibles entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En aquella ocasión, cuando Zapatero tuvo que recurrir al Partido Popular para firmar aquel acuerdo de reforma del artículo 135 de la Constitución, ¿no? Hoy más de uno recordaban aquellas palabras que le llegó a señalar Rajoy a Zapatero, ¿no? Cuando se apaguen las luces, cuando se acabe la fiesta, ya sabes que solo vas a poder contar conmigo, ¿no? Exacto. Y esto puede pasar también en un gobierno tambaleando si lo consigue sacar adelante Pedro Sánchez al final, ¿o no? Sí, pero es que, perdona, en un escenario de bipartidismo es o tú o yo, y ahí entiendo que no caben los pactos, porque hay 2 partidos, como en Estados Unidos no cabe un pacto demócratas-republicanos, porque eso, una cosa o la otra. Pero en un escenario en el que hay 4 o más partidos, hay que olvidarse de ese universo mental. Ya no es o tú o yo, es que hay más gente. Entonces, en ese universo, un pacto PP-PSOE no repugnaría a los ciudadanos, porque ya no estamos hablando de solamente 2 partidos. Ya. Hay una cuestión clara. En el Partido Socialista, yo que conozco por dentro, el Partido Socialista ahora mismo está tan enquistada la cosa
que pactar Pedro Sánchez con Rajoy sería el final del Partido Socialista. Ya está. Y pactar con Podemos también. Posiblemente, posiblemente. La verdad que el Partido Socialista está en una encrucijada, pero es porque no ha sabido discernir desde el primer momento de decir, somos el segundo partido, que es ustedes los que tienen que formar gobierno. Es que desde el primer día han pedido responsabilidades al resto. Empiecen ustedes y después negociamos. Y es que no ha sido así. No me quieres, es lo que se ha dicho. Nadie ha negociado hasta ahora absolutamente nada. Parece que nuestros políticos, nuestros 4 grupos políticos principales, no saben negociar. Les ha venido ancho la ruptura del bipartidismo, que es por lo que tanto hemos peleado. Veremos, por supuesto, cómo evolucionan los próximos días. Mañana, sin ir más lejos, la mesa del Congreso tiene que tomar decisiones en torno a los grupos que se han presentado hoy. Veremos si definitivamente les dejan a los de Compromís, a los 4 de Compromís, desmarcarse definitivamente de Podemos y formar su grupo propio. No parece que pueda ser así, pero bueno, mañana será otro día y seguiremos hablando de política y del todavía no gobierno. Gracias, Evaristo, gracias, Cecilio. Nos vemos. Ernesto, te iba a despedir, pero es que hay cosas que yo no sé si en este país cada vez hay más tontos. La web del Barça dice, el Barça anuncia su partido en San Mamés según la hora catalana. Según la hora catalana, a las 9 en Cataluña, mañana jugará el Barça contra el Atleti de Bilbao. ¿Y qué pasa, que en España es otra hora? Eso parece, en Cataluña. No lo sé. En fin. Ya nos cedemos más senadores catalanes. Hasta mañana, Ernesto. Hasta mañana. Hasta mañana. El Fondo Monetario Internacional, del que antes hablaba Evaristo, mejora las perspectivas de crecimiento para España este año en 2 décimas. Según el fondo, nuestro país crecería este año un 2,7% y un 2,3% el año que viene. Son buenas noticias que, sin embargo, contrastan con el empeoramiento de las proyecciones a nivel mundial, lo que se debe a un repunte más débil de las economías emergentes. Para Luis de Guindos, el ministro de Economía en funciones, este alza es un signo más de la recuperación de la economía que permitirá cumplir los objetivos de déficit. Crecimiento que tenemos de los ingresos tributarios, dada el ahorro que estamos obteniendo en tema de pago de intereses, que es prácticamente 3.200 millones de euros. Dada la evolución de la economía española, yo creo que de alguna forma vamos a ir viendo que los datos que vamos a tener de cierre presupuestario son positivos y se acercan, lógicamente, y convergen hacia la cifra que nosotros teníamos de objetivo. La red de ciudades AVE cumple 10 años. Es la unión de ciudades a los que llega la alta velocidad y que ya suma una treintena de destinos, entre ellos Segovia y Valladolid, y desde 2015 León y Palencia. En la celebración de este aniversario, la red ha empezado a planificar las acciones para este año, como por ejemplo la difusión de los destinos AVE en Estados Unidos, lo que traerá más visitantes a la comunidad. 132.400 personas han cogido el AVE desde el 29 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2015, un 69% superior de incremento con relación al mismo periodo en el año 2014. Se va a promocionar en Estados Unidos el paquete turístico de Valladolid y las ciudades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Segovia, León, Palencia, que están en la red de ciudades AVE, desde el punto de vista del turismo gastronómico y cultural. Renault ha confirmado esta tarde lo anunciado por la mañana por la ministra francesa de Ecología. Va a llamar a revisión a unos 15.000 vehículos por exceso de contaminantes, al tiempo que reconoce un error de medición en los sistemas de filtrado. La compañía asegura que todos sus vehículos cumplen las normativas en vigor. Los vehículos que se revisarán serán los que lleven el motor diésel DCI de 110 caballos, motor que se fabrica en su mayoría en Valladolid, y serán 15.000 y no 700.000, como habían señalado algunas informaciones. Es lo que afirma Renault, que no señala modelos concretos, pues este motor se instala en muchos de ellos. La revisión será un ajuste de los sistemas de filtro de las emisiones contaminantes, concretamente de un error de calibración del control de motor, algo detectado ya por la empresa y resuelto desde septiembre de 2015. Se trata de una operación rápida de mediodía, ha señalado la ministra de Ecología francesa, quien anunció este martes esta medida y agradeció la transparencia de Renault, que también pidió a otras marcas investigadas en Francia. Ségolène Royal asimismo reclamó que las pruebas de contaminación dejen de realizarse en estático, como marca la norma europea, y se hagan en conducción real y en condiciones variables de temperatura.
Es todo en menos de un minuto. Andrés Gómez nos trae la información meteorológica y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.